Dear God. Hi! Nice to meet you! Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y bueno, considerando cómo terminó Pascua, entraré al tema de hoy. Un tropo bastante usado en la animación para adultos es la mofa de la religión, ya sea con algún personaje haciendo algo blasfemo en pantalla, tratando a otros como idiotas por seguir una creencia, o bien burlándose de las acciones de la iglesia y de sus representantes. Sin embargo, dentro de Adult Swim quizás tuvimos uno de los ejemplos más interesantes de esto. Una que si bien satiriza el cristianismo y la sociedad devota, también tenemos una honestidad sobre lo que es la fe, el interactuar con tus cercanos, la soledad y finalmente cómo encontrar esa chispa de humanidad en el mundo. Una de las obras de culto de Adult Swim y la animación para adultos, esto es Moral Orel. Advertencia, en este video se tocarán temas que pueden no ser aptos para todas las sensibilidades. Moral Orel es una serie de stop motion creada por Dino Stamatopoulos y basada en la sitcom de los 50 Leave It to Beaver, la cual relata las aventuras de Orel Poppington, un chico cristiano y devoto en la ciudad de Moralton, que sigue las enseñanzas de la Biblia al extremo, impartidas usualmente tras recibir castigos de cinturón por parte de su padre Clay o el cínico reverendo del pueblo. Y si bien esta inicia como una sátira de los conceptos de la Biblia y fundamentalismo, más adelante se vuelve un drama profundo sobre la naturaleza humana, con temas como la soledad, abuso emocional, físico y sexual, el aborto, la búsqueda del entendimiento, etc. La serie está compuesta de episodios de 11 minutos de duración y fue transmitida por Adult Swim entre 2005 a 2008. Stamatopoulos cita a Los Simpson como una influencia para la realización de este programa, pero curiosamente especifica la primera temporada, al considerarla como la familia más real de la televisión, y parte del plan que tenía con Moral Orel era principalmente eso, evitar la progresión de una familia realista a una caricaturesca. El mismo creador también menciona que la versión preliminar de la serie fue escrita unos 10 años antes de su eventual estreno. Este se lo mostró al cantante Iggy Pop para ver si estaba interesado en trabajar en ella, pero él se rehusó al estar aparentemente demasiado distraído como para leer una copia del guión. Con respecto al uso de la temática religiosa, Stamatopoulos acredita a la administración de Bush como el tiempo indicado, creyendo que la situación del derecho religioso había empezado a estar fuera de control. El elenco de la serie está compuesto por la familia Poppington, siendo encabezada por Orel, un chico cristiano y devoto quien trata de ver el lado positivo de la vida, pese a la indoctrinación al cristianismo que ha sufrido durante toda su infancia. Clay, un hombre que a simple vista se ve respetable y similar al estereotipo de padre de los años 50, pero que con el paso de los episodios vemos como tiene demasiados demonios internos que se liberan poco a poco. Bloberta, madre de Orel, quien parece cansada de la vida y cuyo único placer parece ser limpiar. También está Chapey, el hermano menor de Orel, quien solo sabe gritar. Como dato curioso, los actores de Orel y Clay son de dos personajes conocidos. Las voces en inglés son de Arenita de Bob Esponja. What did you say? Texas is dumb. Don't you dare take the name of Texas in vain! I'm never gonna do that with those in there for that long ever again. Good boy, son. Good. Y Baymax de los Grandes Héroes. En ese último caso es más chocante considerando cuán distintos son Clay y Baymax. We jumped out a window. No, it's quiet. Shh, we jumped out a window. Let me tell you something, Oral. Drunk is nature. Junto con ellos tenemos a los ciudadanos de Moralton, como el reverendo Putty, el frustrado párroco de la iglesia, sea esto por el entusiasmo de Orel como no ser capaz de tener una relación estable, Dewey, el torpe mejor amigo de Orel quien sufre de negligencia por sus padres, Joe, el chico malo del pueblo que parece no respetar nada ni a nadie, Stephanie, una chica amable que trabaja en una tienda sexual que se vuelve amiga de Orel, el entrenador Stopframe, un hombre hedonista que tiene una relación secreta con Clay y que tuvo un amorío con Bloberta en el pasado, y la señora Censordoll, la bibliotecaria del pueblo fundamentalista que censura todo lo que considera inmoral, entre muchos otros personajes.
La primera temporada de la serie está compuesta de 10 episodios, siguiendo siempre una misma fórmula. Orel, malentendiendo lo que se le enseña en la iglesia y en su intento de seguir todo al pie de la letra, termina metiendo la pata. El creer que los muertos no están alabando al Señor, pues usa el Necronomicon para traerlos de vuelta a la vida para que vuelvan a creer. Le da dinero a alguien pobre en la calle, el tipo le regala polvo blanco. No debía haber inhalado ese polvo blanco que encontré en el estacionamiento. Descubre que Dios es omnipresente y está siempre contigo. Empieza a jugar a ser Dios y cree curar a los enfermos terminales con su fe. Quiere madurar, ver qué es lo que hacen los adultos del pueblo en la taberna y probar alcohol para demostrar ser un adulto. Cada episodio termina con Orel siendo castigado por su padre en el estudio, quien da una enseñanza bizarra en base a su punto de vista. Also, you did follow my advice, kiddo, so punishing you would be an admission of wrongness on my part. And believe you me, that ain't gonna happen. No es sino hasta el 10º episodio en que vemos un cambio en la fórmula de la serie, y quizás uno de los baldes de agua fría más fuertes que le pueden tocar a un espectador primerizo. Es Navidad y vemos ya más de cerca la relación de los padres de Orel. Hasta ese punto se había visto como algo de fondo y sin importancia, pero aquí es frente y claro que son una pareja infeliz, disfuncional y finalmente tóxica. Esto no es tratado como un chiste como en otras series de animación, en cambio se ve como es, un momento traumático, emocionalmente fuerte y realista. O al menos lo sería en su orden de producción, ya que Adult Swim tomó la bizarra decisión de iniciar la transmisión de la serie con el último episodio de la temporada. Según lo que explica Stamatopoulos, el proceso de producción de la primera temporada fue bastante apresurado. Él escribió los guiones de los 10 episodios en un mes, y cuando fueron presentados al equipo de censura, ellos no tenían idea de cómo presentar el programa. Finalmente decidieron que el primer episodio estrenado fuese el último de la temporada, al creer que este tenía el contenido más blasfemo hasta ese punto, algo que Stamatopoulos no estaba de acuerdo y que cree que perjudicó a la percepción de Moral Orel en los televidentes. Si bien la segunda temporada inicia con un reinicio del status quo, con Clay y Bloberta decidiendo mantenerse casados, la manera en que es presentado dejan claro que es como ponerse un parche en una herida de bala. So your mother and I have decided to stay together, if only for appearances. The last thing we want people to think is that we don't care about our own kids. That's one fact that is none of their business. Junto con ello, la segunda temporada elige más un cambio de fórmula. No solo las tramas están ahora expandiéndose más al resto de los ciudadanos de Moralton, sino que a la vez podemos ver un cambio en Orel. Si bien aún cae en la fe ciega, el chico poco a poco empieza a sentir más dudas con respecto a esa devoción, sea esto por el amor a una mascota, o a su nueva vecina y el corazón roto que viene con ello, o alternativas como la meditación. Del mismo modo, al igual como pasó con el episodio de Navidad, esta temporada es más explícita en mencionar ciertos detalles que en un principio estaban de fondo, en particular con cómo Clay tiene una relación con el entrenador Stopframe y su profundo odio hacia Bloberta. Es más, varios de los episodios o abandonan el final de Orel siendo castigado por su padre, o este sufre una variación. You've been having what? About who? Doing what? I think you know what this means, young man. Con respecto al elenco secundario de la serie, tenemos episodios como el reverendo Pori descubriendo que tiene una hija, pese a los años de soledad y falta de intimidad, el director de la escuela sufriendo una adicción al engañar a su esposa y la culpa que lo come vivo. Joey se da cuenta que sus padres jamás maduraron más allá de la adolescencia y son negligentes, entre muchos otros casos. Sin embargo, no es sino hasta que llegamos al final de la temporada, donde tenemos quizás el giro que completamente cambia la serie. Llamado Nature, estos son 2 episodios donde Clay se lleva a Orel a un viaje de cacería en el bosque, como una actividad padre e hijo en donde le entregaría a Orel una pistola de mano como herencia por tradición familiar. Sin embargo, el chico es incapaz de matar a un animal indefenso, muy al pesar de su padre, quien toma un trago por cada intento. Al llegar el atardecer, Clay y Orel entran en una discusión. El chico no se siente cómodo con cómo su padre está ebrio, mientras que el patriarca insiste que mate a algún animal. En este momento, Clay se sincera con el chico, diciendo que debe aceptar que la vida es como una plaga. Él se odia a sí mismo, odia lo que bebe, odia su vida y lo que se ha convertido. Es dentro del pánico que Orel accidentalmente aprieta el gatillo. Iniciada la segunda parte,
descubrimos que Orel accidentalmente le disparó a la botella de licor de Clay, enfureciendo al hombre, quien continúa gritándole. Orel trata de decir que odia cuando su padre bebe porque lo vuelve una mala persona, pero en vez de hacer que Clay caiga en razón, causa que el hombre intente castigarlo con su cinturón de nuevo, solo para ser incapaz de desatarlo al estar tan intoxicado. Tras humillarse a sí mismo, Clay insiste en convertir a Orel en un hombre al enseñarle cómo disparar, pero está tan atontado que termina disparándole al chico en la pierna. Aún viendo a su hijo sangrando y con dolor, Clay no se hace responsable de su acto, culpando a Orel por ponerse en la mira de su rifle. Orel le pide a Clay que le ponga alcohol desinfectante en la herida, pero el hombre en cambio se lo bebe. I hate you. Hate away, sister. Hate away. Un oso se acerca al campamento e intenta atacar a Clay, quien se encuentra desmayado por el exceso de alcohol, con Orel rápidamente tomando la pistola de mano para matar al animal, muy a su pesar. Tras dormir todo el día, Clay aún no se responsabiliza por haberle disparado a su hijo, diciendo que, como no lo recuerda, no es su culpa. Al ver el cadáver del animal, Clay está asombrado y quiere escuchar felizmente que Orel le disparó al oso. Con tal de no darle la satisfacción, Orel le miente a Clay. Es recién allí que Clay decide llevar a Orel al hospital. Una vez en casa, Orel le pregunta a su madre por qué se casó con Clay. Why not? Well, it's just that when he drinks, he changes. Oh, he doesn't change, Oral. That's just his true nature coming out. Fue en parte gracias a la recepción de estos 2 episodios que Stamatopoulos decidió en enfocarse más en el drama que por sobre la comedia absurda en la primera temporada. Uno de los actores se referiría a esto, citando cómo la serie ahora tiene más corazón, desarrollando un alma. Ahora los chistes y situaciones de Moralton que hemos visto hasta ahora ya no serían tratados como una broma, sino que por lo que son: drama y dolor en un pueblo que se esconde entre las sonrisas del fundamentalismo. Muchos dirían que esto fue lo que definió la identidad de la serie, pero otros dirán que es también lo que provocó su cancelación. Y es que fueron los guiones de 13 episodios en particular los que causaron que Adult Swim pusiera freno en la producción y cancelara la serie. De estos 13 episodios, solamente 2 fueron producidos. Esto debido a que Mike Lazo, en ese entonces el encargado del bloque, prefería los episodios más centrados en el humor que en el contenido más serio, citando la primera temporada como la mejor en parte por eso. Si bien el estreno de la temporada, el episodio llamado Numb, o traducido como Entumecido, había puesto ciertas dudas, fue la versión preliminar de Alone y el guión del episodio no producido Raped lo que hizo que Lazo decidiera cancelar el programa, cortando la cantidad de episodios planeados de la tercera temporada de 20 a 13. Si bien el programa ya había experimentado con darle un foco a otros personajes en la segunda temporada, la tercera temporada en su mayoría se centra más en los ciudadanos de Moralton. Sin embargo, también es importante mencionar cómo esta temporada está fuertemente enlazada con los últimos episodios de la temporada pasada, con elementos que son causa y consecuencia del fatídico viaje de cacería de Orel y Clay, o que ocurren en ese mismo marco de tiempo. Es por ello por lo que varios fans han decidido que existen 2 formas de verla, siendo esta por el orden de transmisión y el orden cronológico de eventos. Algunos de estos episodios ocurren cronológicamente antes del fatídico viaje de cacería de Orel y Clay, recontextualizando elementos anteriormente tratados como chistes y dando una mirada más sombría a los castigos que recibe el chico con tal de mantener el status quo de Moralton de fe ciega por sobre su propia mirada de la religión. Passing presenta el trasfondo de Clay, recontextualizando tanto su deseo de que Orel se volviese un hombre en el viaje de cacería, su personalidad fundamentalista y su abuso emocional a la familia. Clay era el hijo milagro de su madre, siendo mal criado por ella al ser el único que ella pudo dar a luz. Al saber que fue el único que sobrevivió después de 10 embarazos fallidos, algo se quebró en Clay, y tras jugarle una broma de mal gusto a sus padres, su madre muere de un infarto. Esto cambió la relación de Clay con su padre, quien lo abofeteaba cada vez que se portaba mal, causando que el abuso lo viera como una forma de reconocimiento y cariño.
Es en este momento que el padre de Clay le da fin a la tradición del viaje de cacería, algo que el chico promete continuar. Aún así decide no entregarle la pistola a Orel antes del viaje. Los eventos de este episodio se complementan con Help, el cual muestra cómo Clay y Bloberta se conocieron, cómo se casaron y el inicio de un matrimonio tóxico, nacido a partir de un miedo a la soledad y malas decisiones con el alcohol, trayendo consigo una situación horrible para todos los involucrados. Alone, que ya fue mencionado anteriormente como controversial para la cadena, muestra quizás el lado más oscuro de Moralton, tocando temas altamente relacionados con la violencia sexual, necesidades emocionales, el síndrome de Estocolmo y complejo de Dios. Es un episodio altamente incómodo de ver, de que no voy a dar más detalles por las reglas de YouTube, pero fascinante justamente por lo crudo que es, sin tapujos. Para los últimos episodios tenemos un tema claro, la desesperanza. Entramos en quizás el punto más deprimente de la serie. Es casi poético que vemos a Clay en su estado más deplorable y patético en el bar, juzgando a los otros hombres del pueblo con respecto al amor y a la familia, y como finalmente nada le importa, solo generar una reacción para justificar su existencia. Pero nadie se rebaja a su nivel. La gente de Moralton puede tener problemas, ser corrupta, inepta, pero tienen dignidad. Es dentro de estos episodios donde descubrimos que Clay es el alcalde del pueblo, un trabajo que odia y que no puede vivir sin él, pero que a la vez lo pone como una de las fuentes de miseria en toda la serie. Para este punto, cualquier castigo que Clay le puede dar a Orel ya no sirve. El chico ya perdió su paciencia. Well, I take everything back. And I'm glad I shot you. Tal como el episodio final de la primera temporada inició una nueva identidad para la serie, tiene sentido que este termine con otro episodio navideño. En el último episodio vemos cómo la fundación emocional de Clay se derrumba como una casa de naipes, siendo abandonado incluso por quien alguna vez fue la persona más devota hacia él, el entrenador Stopframe. En cambio, vemos el triunfo moral de Orel, y como si bien su humanismo no es perfecto, es la fundación necesaria para la creación de una naturaleza estable, hermosa y virtuosa. A casi 4 años de su cancelación, Adult Swim estrenó un especial de media hora llamado Before Orel, una precuela a la serie, la cual da origen al fundamentalismo de Orel, además de expandir la mala relación que tiene Clay con su padre, y curiosamente la buena relación de Orel con su abuelo. Este especial presenta finalmente cómo las intenciones de Orel son puras. Puede cometer errores, pero a la vez su alma es tan preciosa que por más que lo intente el pueblo, el chico seguirá su corazón. Dino Stamatopoulos ha dicho que para una hipotética 4ª temporada hubiese traído de vuelta al abuelo de Orel y cómo su eventual fallecimiento hubiese causado una crisis de fe en el muchacho. En muchos sentidos, Moral Orel se siente como una antítesis a un show como Rick y Morty, donde te hacen creer que nada importa, que hay una posibilidad infinita de eventos y lo que hagas no tiene valor más allá que disfrutar el momento. En cambio, aquí te muestran que si bien la fe ciega es peligrosa, las buenas intenciones y el deseo de ayudar no nacen de ello, sino de tu corazón, y cómo aun si todo está en tu contra, debes de ser fiel a lo que crees, en cómo tratar a los demás, saber que cometerás errores, pero también en no rendirte y caer en ese caos que es la negatividad. Moral Orel la conocí durante una noche que sufrí de insomnio, donde hice zapping y en un canal me llamó la atención la animación stop motion, pero me quedé viendo justamente por su mensaje. No es una serie para cualquiera, te desafía, te pone incómodo, pero cuando ves que tiene para el televidente te das cuenta que es una experiencia inolvidable. Traten de buscarla si es posible porque vale la pena. Soy DarkSpider094 y nos vemos en un próximo episodio. Por favor no olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos.